Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Ya listos? Bueno, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy esta ponencia. No sé si ahí me puedan confirmar si se ve la pantalla, todo esté en orden, si me hicieran favor, aún en el chat, por favor. Perfecto, gracias. Un gusto saludarles. Pues primeramente que nada, agradecer la participación de ustedes aquí en la Semana de Cultura Laboral. Es un honor para mí, es un gusto. Yo en lo particular soy totalmente Canacintra, soy muy allegado a esta cámara, me mueven mucho los valores de Canacintra. El día de hoy vamos a abordar un tema que posiblemente algunos hayan tenido la oportunidad de estar cercano a él, pero sobre todo antes de iniciar, pues hacer una pequeña reflexión. Yo no sé, a lo mejor ustedes han escuchado mucho de ahí el primo del compadre de un amigo, que de repente llega alguien y le dice, oye, no seas mala, fíjate que tengo una persona que, que está en Estados Unidos, un familiar, un hijo, un tío, un sobrino, un querido, un peor es nada. Y ya al momento de hacer el acercamiento, le dice, ¿por qué no me haces un favor? Fíjate que me mandó un dinero, pero pues yo no tengo una cuenta bancaria y necesito ir a cobrarlo. ¿Por qué no me acompañas al banco a cobrar ese dinerito? ¿Sí? A sabiendas de que tú le crees concretamente que esta persona, pues sí, un amigo, un familiar, un querido allá de Estados Unidos le está mandando su dinerito para comprar sus cosas. Pues déjame decirte que en muchas de las situaciones ese es el acercamiento más palpable a lo que es la materia de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay transferencia de recursos de una dudosa procedencia aquí a México a nombre de una persona y lo que haces es un blanqueo de capitales, un lavado de dinero que comúnmente le conocemos. Entonces, esa situación dirías tú, bueno, pues a mí no me ha pasado, pues qué bueno. Entonces, en estricto sentido, hay que ver qué es el acercamiento a un compliance y sobre todo en las empresas un compliance en materia de prevención de lavado de dinero es importante y lo veremos puntualmente. Lógicamente hay mucho que ahondar en materia de lavado de dinero, no es tan sencillo. Hay muchos elementos, hay todo un avance con el paso del tiempo, hay muchas modificaciones a raíz de sucesos importantes. Uno que no me dejarán mentir es la caída de las Torres Gemelas, sin lugar a dudas, es un suceso muy importante. También por ahí, entonces, veremos pues, por qué un compliance de prevención de lavado de dinero, por qué, pues, qué es el lavado de dinero y también algunas actividades vulnerables que posiblemente estemos realizando y no nos hayamos dado cuenta. ¿Okay? Entonces, primero, pues, definir qué es compliance. Compliance, en palabras rancheras, son cumplimiento. Esta definición en el derecho mexicano no existe. Es un término anglosajón que lo que busca, pues, básicamente es establecer un mecanismo de cumplimiento en diferentes ámbitos. Podemos escuchar el compliance en materia laboral, en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia de penal, sobre todo, que tiene una fuerza o ha tomado un boom importante en los últimos años a raíz de las modificaciones al Código Penal y que ya puede ser susceptible de una cuestión penal las empresas o lo que son las personas morales. Entonces, hablar de compliance es hablar de esta parte, de cumplimiento. ¿Y dónde lo vemos más reforzado? Pues en estructuras de empresas con gobierno corporativo. El gobierno corporativo pues, es un instrumento de control a nivel societario que tiene como objetivo pues, básicamente establecer políticas y vigilar el cumplimiento de las directrices que pone en este caso el gobierno corporativo y pues va dirigido a empresas
familiares. Entonces, visto desde otra perspectiva, un compliance, un cumplimiento, comprende tanto políticas internas como procedimientos adaptados a las organizaciones para minimizar riesgos, ¿sí? Entonces, la parte de minimizar riesgos es uno de los puntos focales de los cumplimientos. Es un punto focal de cualquier compliance. O sea, si hablamos de un compliance en materia fiscal, pues ¿qué estamos haciendo? A ver, pues vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones, cómo estamos cumpliendo y de qué manera vamos a minimizar la falta de cumplimiento en materia impositiva. En este caso es buscar los mecanismos de control para cumplir en materia de prevenir el lavado de dinero. Ok, prevenir. Esa es una parte de suma importancia, porque muchas veces lo confundimos. Y un maestro amigo mío dice algo muy trillado. Bueno, es algo que a mí en lo particular comulgo con ello, que dice que para prevenir el lavado de dinero, hay que saber lavar dinero. Dicho de otra perspectiva, cuando tú eres un boxeador, sí, tú tienes primeramente, yo no soy boxeador, digamos esas cosas, con trabajos me levanto a correr y corro un kilómetro. Pero en el caso de los boxeadores, hacen un análisis de su rival. ¿Por qué? Porque si ellos identifican su manera de comportarse, de moverse, de tirar golpes, tienen una alta posibilidad ¿de qué? De minimizar el riesgo a perder. Esto es lo mismo. Si nosotros buscamos prevenir el lavado de dinero, nosotros tendremos que conocer cuáles son los elementos, cuál es la forma en que se tiene que lavar dinero. Y hago una aclaración y desde este momento les digo, no los estoy incitando a lavar dinero. Aclaro, es una conducta tipificada en el Código Penal. ¿Qué es lo que busca? La prevención de lavado de dinero. Y hay una ley especial, una ley federal de identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Busca que en el sistema financiero mexicano no entre dinero, ¿sí?, proveniente de actividades ilícitas. Entonces, tiene todo un proceso la parte del lavado de dinero. Entonces, hablar de cumplimiento, estamos hablando de políticas para minimizar riesgos. Entonces, la parte del lavado de dinero, hay grupos internacionales. El más importante en materia de lavado de dinero es el Grupo de Acción Financiera Internacional, denominado GAFI. El GAFI emite recomendaciones a los países participantes, y ahorita veremos esa parte, pero sobre todo va enfocado ¿a qué? A tomar en consideración un enfoque basado en riesgos, minimizar los riesgos posibles en materia de lavado de dinero. Entonces, pues hablar de compliance en materia de lavado de dinero es eso, minimizar riesgos a través de políticas y procedimientos. Bueno, dicho esto, para nosotros, ¿qué debe de ser un compliance corporativo? Un compliance corporativo, según la Asociación Mundial de Compliance, define que es identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecen mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Es decir, ok, si estamos frente a un cumplimiento legal, ¿cómo le vamos a hacer frente a ese cumplimiento? ¿Y qué mecanismos nos van a permitir minimizar el riesgo de no cumplir? ¿Estamos? Entonces, básicamente, esta es un concepto de autorregulación. ¿Por qué? Porque la misma empresa está poniendo los mecanismos para poder cumplir. ¿Me explico? O sea, yo pongo mi política y en base a esa política cumplo. Un ejemplo muy palpable y donde pues, se puede ver esta situación, por ejemplo, en los bancos. Los bancos tienen también obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, pero tienen una figura dentro de su organización que se llama oficial de cumplimiento, ¿sí?
¿Qué es esto? Si nosotros estamos hablando de un principio de autorregulación, pues tenemos que poner una persona que cumpla esa autorregulación. Y eso se le conoce como el oficial de cumplimiento, o compliance officer. El compliance officer pues, es una persona que la misma compañía pone, que busca asegurar que los lineamientos que ellos pusieron o que establecieron se cumplan puntualmente. Entonces, hablar de un oficial de cumplimiento es hablar de la persona que está facultada para que darle seguimiento a esas políticas, darle seguimiento a las operaciones y cumplir. ¿Sí? ¿Cumplir en qué ámbito? Pues podemos ampliarlo a lo más que queramos. Materia laboral, fiscal, penal, de cualquier tipo, siempre y cuando haya una regulación, haya un cumplimiento. Y esta es la parte importante, que las empresas entren en esa dinámica de autorregulación, porque muchas veces no lo hacemos. Es como uno se levanta todos los días a caminar, a ver, ¿y quién me está monitoreando? Digo, a menos que tu esposa te hable y te diga, oye, ya son las 8, levántate a caminar porque pues esto se tiene que activar. Ese es tu oficial de cumplimiento, te está diciendo, órale, papacito, vámonos. Bueno, en el mejor de los casos es hacer ejercicio, en el otro es mandarte a trabajar. Este oficial de cumplimiento, ¿estamos? Entonces, ese sentido, nos hace sentido esta figura dentro de una organización. ¿Por qué razón? Sencillamente, la empresa no puede vigilar, la persona moral no puede vigilar a sí mismo, tiene que poner una persona específica a eso y tiene que gozar de una autonomía. Pero eso ya lo vas a dictar dentro de tus políticas de cumplimiento, ¿ok? Entonces ya vimos qué es compliance y que para poder cumplir con el compliance necesitamos un oficial que esté supervisando este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales funciones dentro de la empresa, o en este caso, cuáles son las principales funciones del compliance officer dentro o en materia de prevención de lavado de dinero? Si nosotros vemos el actor del principal, como lo leo textual, siendo el actor principal en la implementación y operación de compliance, algunas de sus funciones en materia de prevención de lavado de dinero están descritas en el artículo 50 de las disposiciones de carácter general, ¿sí? Y en el artículo 58 que regulan las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech. El oficial de cumplimiento tiene una figura, sobre todo para el giro no financiero, de elaborar un manual, ¿sí? Para la prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que van pegaditas, y presentar al comité de comunicación y control un órgano colegiado, ¿sí? Por eso asimilamos mucho el compliance dentro de un gobierno corporativo, porque específicamente lo que hacen es un órgano de control, establecen un órgano de control que vigila que las políticas, o en este caso las metas, se estén cumpliendo. En este caso también tenemos que generar dentro de nuestra estructura organizacional pues un comité de comunicación y control, que es el que va a diseñar la metodología basada en riesgos o con un enfoque en riesgos. Es decir, nosotros vamos a hacer una matriz de riesgos. ¿Qué tan probable es que nosotros estemos realizando actividades de lavado de dinero dentro de nuestra empresa? ¿Ok? Entonces, ya vimos esta parte. Entonces, el hablar de compliance es hablar también de estructuras internas, de proporcionar información al comité de comunicación y control, de coordinar las investigaciones para el análisis de operaciones inusuales y relevantes. Estas figuras de operaciones inusuales y relevantes están muy de la mano con lo que es la ley de prevención de identificación con recursos de procedencia ilícita. De aquí en adelante le voy a decir la peor, ¿sí? La peor, porque al final del día es la que nos trae marcando el paso en esta materia. Entonces, también esta estructura interna va a coordinar la parte de las investigaciones, viendo si las personas, ¿sí? Si las personas específicamente que laboran en la parte operativa no están propiciando el lavado de dinero a través de esta empresa. Sí, esa es la parte importante. O sea, y no son empresas grandotas, o sea, el lavado de dinero puede estar, inclusive está en un changarro. Digo, ustedes están muy jóvenes la mayoría,
pero anteriormente me cuentan mis abuelos que vendían unas tarjetas para meterle el saldo al celular, que ustedes ni se acuerdan. Tú vas al Oxxo y te recargan, no. Hay unas tarjetitas. Entonces, estas tarjetas, o la mayoría que conocemos de prepago, son susceptibles de convertirse en una forma de lavar dinero, ¿sí? Porque es una materia de cambio, que al final lo puedes convertir. Oye, te vendo un código que vale 100 pesos, que tú compraste en efectivo, y ahora lo estás vendiendo en 90 pesos. Me perdiste una parte, pero ese es el riesgo que toman estas personas que se dedican a lavar dinero. Ok, deposítame 50 pesos y ahí tienes tu saldo de 100. Eso es lavar dinero, ¿sí? Entonces, hay que ver que la estructura interna está diseñada para que no se propicie esa situación. Generar y enviar reportes internos a autoridades en los periodos establecidos. Digamos, hay una ley y hay que cumplir con avisos, ¿sí? Hay avisos periódicos, hay avisos urgentes, hay avisos que deben de enviarse en determinado momento y que hay que cumplir. Y hay que establecer, elaborar, implementar y evaluar los programas de capacitación, ¿sí? No es nada más, órale, ahí está, ¿quién quiere ser oficial de cumplimiento? Ah, yo, y como los cortadores que andan en la calle, vente, tú le entras. No, hay que tener una capacitación. Digo, esto sin demeritar el trabajo de todos, ¿ok? Hay un cumplimiento, hay un oficial de cumplimiento, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona capacitada. Inclusive hay certificaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada año abre 3 o 4 fechas para hacer una evaluación en materia de prevención de lavado de dinero. ¿A nivel qué? Pues a nivel sistema financiero, lógicamente. Puede ser un oficial de cumplimiento, puede ser un auditor externo, ¿sí? Entonces, todas las empresas del sistema financiero, bancos o FOMES o FIPOS, todas las que integran el sistema financiero, están obligadas a tener un oficial de cumplimiento. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria pues regula a estos oficiales de cumplimiento a través, o certifica que sean gente capacitada a través de un examen CENEVAL. Recientemente por ahí anda circulando una propuesta, en este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que veremos qué es, cómo se come y por qué da miedo. Específicamente nos manda una obligación, o nos está proponiendo una certificación en prevención de lavado de dinero, ¿sí? Pero ya más enfocada a la cuestión de cumplimiento de actividades vulnerables. Y por otro lado, el Instituto Mexicano al que pertenecemos también tiene una certificación en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, hay distintos mecanismos certificadores, pero la que pues vale la pena, o va a valer la pena en este caso, es la de la Comisión Nacional Bancaria, y en su defecto tendremos que ver los alcances de la certificación que establece la UE. Entonces, capacitación constante es una de las obligaciones, atender requerimientos de las autoridades, seguimiento a las denuncias, vigilar el sistema automatizado que esté correctamente parametrizado, porque hay umbrales, o sea, el cumplimiento de las obligaciones de avisar y de identificar son dos principales, identificar y avisar, va en función de parámetros de operaciones, o sea, cuánto fue la operación, de qué monto fue la operación, hay que identificar de qué monto superó la operación, hay que mandar el aviso. Entonces, todo esto va parametrado y hay que estar constantemente cumpliendo. Y otras funciones, pues, identificar áreas de cumplimiento, vulnerabilidad y riesgo, desarrollar e implementar planes de acción correctivos, elaborar un programa de capacitación, establecer y dirigir, atender la línea telefónica, hotline, no, es un hotline, pero de cumplimiento, ¿ok? Que hablas y, oye, pues quiero denunciar que fulanito de tal está llevando a cabo este tipo de operaciones, es una línea de denuncias, lógicamente hay que darle seguimiento a esa denuncia, ver y comprobar y tener los elementos suficientes y buscar la manera de evitar ese riesgo. Monitorear el sistema automatizado en el apartado de denuncias y con la finalidad de darle seguimiento a las alertas generadas por posibles operaciones inusuales, que es un término importante, o preocupantes. Esos son términos importantes en materia de previsión de lavado de dinero. ¿Y es obligatorio tener un oficial de cumplimiento? No es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque si estás hablando de una estructura interna, le debes de delegar esa facultad específicamente a una persona, porque las sanciones en materia de prevención de lavado de dinero
son amplias, son cuantiosas, ¿sí? Son cuantiosas las infracciones y los delitos no se digan, ¿ok? Entonces, esa parte es importante. No es obligación, pero sí es necesario, ¿ok? Hasta este punto, estamos viendo qué es el compliance. Y ya lo vamos enfocando a la materia de prevención del lavado de dinero, ¿ok? Y como les decía, bueno, está bien, yo quiero prevenir el lavado de dinero, ¿ok? ¿Y qué tengo que hacer para prevenir el lavado de dinero? Pues conocer qué es el lavado de dinero, conocer qué hay atrás del lavado de dinero. Créanme que es una cuestión o una información tan inmensa, tan importante, que está permeando en estas últimas fechas a nivel política. Por ejemplo, la política gubernamental. No sé si ustedes han escuchado las últimas noticias. Una constante en la materia de persecución de delitos es la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto. Desde mi óptica, desde una opinión muy personal, es el brazo armado del gobierno. ¿Por qué? Porque es el que tiene una facultad expresa y es el bloqueo de cuentas bancarias, la investigación por delitos de lavado de dinero. Entonces, es el órgano de gobierno que ahorita en este punto tiene una mayor presencia y relevancia, ¿sí? Entonces, lo vemos en cada parte. Pero bueno, ¿qué hacía esto? Entonces, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero se le conoce como blanqueo de capitales o como lavado de activos, ¿sí? Y no nada más es esta parte de lavar el dinero, sino también va pegadito, les decía, con la parte del financiamiento al terrorismo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ir abordando. Realmente esta materia es muy, muy apasionante, tiene mucho de dónde rascarle. Nos podemos llevar horas en esto y no acabamos. La idea principal, les digo, son tres. ¿Qué es compliance? ¿Qué es lavado de dinero? Y la otra es las actividades vulnerables, porque a lo mejor estamos haciendo una actividad vulnerable y no nos hemos dado cuenta o no tenemos conocimiento de los alcances que pueda tener este cumplimiento, ¿ok? Entonces, el blanqueo de capitales se refiere a determinadas actuaciones que tienen como finalidad incorporar al tráfico económico legal bienes que proceden de conductas constitutivas de lavados, determinado en una apariencia de legalidad que permite el uso y disfrute del mismo. Es decir, el Fondo Monetario Internacional define al lavado de dinero, que es un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre fondos y la actividad original. Ese es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita, ¿sí? Entonces, este es el lavado de dinero. Es un proceso a través del cual es encubierto el origen, ¿sí? Y mediante determinadas actividades se vuelve ilícito. Entonces, tiene elementos lavado de dinero, que es un proceso, busca ocultar el origen de esos recursos y que su finalidad es que tenga una legalidad. Eso es lavado de dinero. Y tiene lógicamente etapas. Son 3 etapas las que considera el lavado de dinero. Uno es colocación, el otro es enmascaramiento y la integración. La colocación es traer el recurso de una procedencia ilícita y tratar de incorporarlo al sistema financiero. El enmascaramiento es disfrazar ese dinero o esos recursos de cierta forma. E integrarlo es volverlo lícito y tener una apariencia de legalidad. Hay muchas cuestiones que han evolucionado con el paso del tiempo, pero en sí estas es las etapas de la colocación, enmascaramiento y una integración. De igual manera, implica una serie de elementos que es ocultar, ¿sí? Es el proceso implica ocultar los bienes
también es darle la apariencia, y otro de los elementos es, si tú conoces que proviene de un elemento de delincuencia, pues te estás volviendo parte de ese lavado de dinero al ser una persona que estás encubriendo esa parte, ¿ok? Entonces, esto del lavado de dinero tiene todo su procedimiento y hay muchos antecedentes. Pues hay una primera legislación que buscaba prevenir el lavado de dinero desde los años 70. Bueno, viene de muchos años atrás, pero en específico en los años 70 se autorizó por parte del Departamento del Tesoro emitir una regulación para los bancos. ¿Qué buscaba la regulación de los bancos? Que operaciones superiores a 10,000 pesos en efectivo se estuvieran informando para ver quién era susceptible de estar lavando dinero. Esta operación, como lo marcan en el 74, pues lógicamente llevó como consecuencia el primer caso donde el gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, propiamente el estado de California, se sentenció a una persona por lavado de dinero. Y hay otros antecedentes, por ejemplo, en 1986 se establece también en Money Laundering Control, que es pues como una especie de regulación, ¿sí? Para que esas operaciones, como por ejemplo que era el CTR, que eran los recursos que se depositaban en efectivo, pues tuvieran ese procedimiento de lavado de dinero. Y de igual manera, hay antecedentes sobre todo en Suiza, también el Consejo Europeo. Esto con gusto se los vamos a pasar terminando la sesión en el grupo de WhatsApp. Me incorporo y se los hago con gusto llegar, o si no al final en este chat les hacemos llegar el archivito sin problema. Entonces, aquí empiezan los intentos de incorporar esta regulación, la Declaración de Basilea. También viene el establecimiento, aquí se establecieron 5 principios que son de los que rigen, sobre todo estos dos, que es la identificación de clientes, es importante, y la obligación de informar, ¿sí? Entonces vienen resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y aquí básicamente esta es la evolución. En el 70 empieza esta ley acta sobre el secreto bancario en Estados Unidos. En el 86 hay un acta de control de lavado de dinero. En el 88 está la Convención de Viena y la Declaración de los Principios de Basilea. En el 89 se crea este Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. En el 90 se crea el Convenio de Estrasburgo y el GAFI, donde emite las 40 recomendaciones, y en el 2003 son de nuevo revisadas y están en constante actualización. En el 92, la Organización de Estados Americanos pide una regulación sobre el lavado de dinero, y se adiciona el principio 15 al Acuerdo de Basilea. También en el 97, en el 99, la ONU aprueba el Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo. En la Convención de Palermo estaban hablando ya de la delincuencia organizada transnacional. En el 2001, la ley US Patriot, esta fue a raíz de la caída de las Torres Gemelas, que Estados Unidos endurece sus procedimientos en materia de prevenir el lavado de dinero. Y si se fijan, anteriormente todo era lavado de dinero, lavado de dinero, lavado de dinero, lavado de dinero. Hasta el 2001 se adiciona esta parte del financiamiento del terrorismo, ¿sí? Pero es a raíz de este suceso que incorporan el financiamiento al terrorismo como parte de lo que todos los grupos que pertenecen a este grupo de acción financiera deben de cuidar. Entonces, en el 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución y emite los principios de due diligence, la debida diligencia, y el GAFI emite 8 recomendaciones especiales. En 2003 se revisan las 40 recomendaciones y se adiciona a la novena una recomendación especial del GAFI. Y aquí vienen los convenios internacionales, los instrumentos internacionales. Te los dejo ahí para que tengan oportunidad de revisarlos, cada uno de sus objetivos. No me quiero detener en esta parte porque creo que digo, no es que no sea importante, sí es de mucha importancia,
si sabemos el origen, lógicamente entenderemos qué es lo que está buscando las regulaciones. Sin embargo, creo que por el tiempo pues hay que ir, como dijo el albañil, en concreto, ¿sí? En concreto hay que ir al punto, ¿ok? Entonces, les digo, se crea este órgano, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, que es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Entonces, estas recomendaciones, hasta el 2012, algo bien importante, se establece el enfoque basado en riesgos y se obliga a que se incorpore. Entonces, como lo ven, hay 38 miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, entre ellos está México, y les puedo decir que México es uno de los alumnos más, ¿cómo se llama? De los alumnos más aplicados en materia de lavado de dinero. Y bueno, aquí están los objetivos del GAFI, sus funciones, los sectores a los que va relacionado el GAFI, y básicamente es el sector financiero. GAFI va sobre el sector financiero, ¿sí? Y también es donde más pues, injerencia tiene. En instituciones financieras regula pues, la parte de la toma de depósitos y otros fondos reintegrables, transferencias de dinero de valores, emisión y administración de medios de pago, tarjetas de crédito, débito, cheques de viajero, giros postales, bancarios, garantías, compromisos financieros, compra, venta de instrumentos, mercado, cheques, divisas, letras de cambio y demás, monedas extranjeras, participación en emisión de valores, gestión de carácter individual y colectivas, otras formas de inversión y administración de gestión de fondos o dinero a nombre de terceros, suscripción. Y de hecho, perdón, ahorita que haga una pausa, un reto muy, muy importante que tiene en este punto el GAFI es la regulación de las criptomonedas, ¿sí? La regulación de las monedas, de las criptomonedas, créame que es uno de los retos más grandes que tiene el GAFI hasta este momento, y que toda la regulación va sobre esta parte. Aquí en México pues, ya hay unos principios de regulación en materia de ley fintech, inclusive ya se está estableciendo como actividad vulnerable la regulación de activos virtuales. Entonces, México lleva, les digo, un pasito, va un pasito más adelante, lógicamente no como El Salvador, o corríjame si fue El Salvador o Guatemala, que ya incorporó por ahí las criptomonedas como una moneda legal de tipo de cambio. Entonces va a tener va a haber mucha regulación en materia, o va a estar, perdón, el GAFI muy pendiente de lo que haga este país con las criptomonedas. Y también hay sectores donde también el GAFI no es no solamente es sector financiero, también hay elementos o actividades como son casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, de piedras preciosas, abogados, notarios, corredores públicos y otros profesionales independientes. Sí, que por ejemplo México en 2018, perdón que me ría, pero México se vanagloriaba de que pues cumplía con todas las recomendaciones del GAFI, y resulta que en la evaluación de riesgos el primero que le dicen al GAFI es: oye, pues tú no estás cumpliendo, no estás obligando a ninguno de los profesionales de las operaciones profesionales, no las está regulando. ¿Cómo crees? Pues ya México se desgarraba las vestiduras. ¿Cómo es posible que nosotros, si somos, bueno, en específico los contadores, somos la profesión más organizada? Y nada, vaya, nos hicieron trizas. Les decía, es que pues, tan solo dime cuántos contadores tienes o cuántos abogados tienes registrados, y dime cuántos tienes en el padrón de prevención de lavado de dinero. O sea, si había 15 en el padrón de prevención de lavado de dinero en 2018, eran muchos. Entonces, pues, no estamos cumpliendo. Y eso fue lo que dijo el GAFI en su reporte. Entonces, no sé si recuerdan, allá por octubre de 2019, nos mandaron una cartita de amor a todos los contadores, abogados, por ahí nos dijeron: oye, tu actividad es vulnerable y te invito a que te registres. Y esa fue la primera llamada de atención.
por ahí vamos. Entonces hay que estar muy pendientes. ¿Qué más? Pues las 40 recomendaciones, ¿cómo están distribuidas? De la 1 a las 2 son políticas y recomendaciones. De la 3 a la 4, todo lo que tenga que ver con lavado de activos y decomisos. De la 5 a la 8, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Del 9 al 23, medidas preventivas. Del 24 al 25, transparencia y beneficio del beneficiario final. Del 26 a la 30, facultades y responsabilidades de las autoridades. De la 30 a la 40 nos da recomendaciones de cooperación internacional y específicamente estas recomendaciones van recomendadas a 180 países. México es miembro desde el 2000 del GAFI. Entonces ya vamos un poquito atrasados en esta parte, pero México sí ha tenido grandes avances. Y aquí están las políticas. Las políticas, cada una de las recomendaciones, cómo están estructuradas, ¿sí? En función de qué. Y si entendemos las políticas, entenderemos las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. O sea, el enfoque basado en riesgos, la cooperación y coordinación nacional, tipificar el delito de lavado de dinero, tipificar las medidas de decomisos, ¿sí? Que por ahí hay una ley de extinción de dominio que ya es muy agresiva y hay que estar muy pendiente de ella. También el tipificar el delito financiero de terrorismo, las sanciones financieras, ¿sí? También hay que establecer leyes sobre secretos bancarios. Desde el 2006 pues ya no existe secreto bancario y todavía hay gente que se atreve a decir, es que yo tengo una cuenta que es no fiscal. Pues aguas con eso. Entonces, evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos, medidas adicionales de clientes y actividades específicas, dependencias, controles, ¿sí? Reporte de operaciones sospechosas, actividades y profesiones no financieras designadas. Esta es la recomendación 22 y 23, es la que va dirigida a nosotros abogados, notarios, contadores, agentes inmobiliarios. Esa es la que les mencionaba. Transparencia del beneficiario final, que es lo que busca, saber quién es el beneficiario final de toda la actividad. Eso es una política muy importante. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes, que va respecto de la regulación, de la operación y orden público, requisitos generales y sanciones. Y la cooperación internacional, instrumentos internacionales, asistencia mutua, ¿sí? ¿Qué conlleva estar afiliado al GAFI? Pues que tengas una palomita y que te puedan financiar más fácil el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿sale? Entonces, todas son 40 recomendaciones y básicamente lo que busca es establecer esas recomendaciones y que vayan enfocadas a cada una de las actividades vulnerables. Entonces, ya supimos que es lavado de dinero. Ahora vamos a ver la parte de las actividades vulnerables y si nos queda tiempo, pues la parte de los delitos. ¿Okay? Entonces, ya vimos que es el compliance, ya vimos que son lo que es el lavado de dinero y vamos a ver la parte de las actividades vulnerables. Un paréntesis. ¿Qué es el enfoque basado en riesgos? Yo creo que alcanzamos a verlo y es identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está asociado la materia de lavado de dinero. Es eso. Ese es el enfoque basado en riesgos. Hacer una matriz y ver en qué punto estamos más propensos a lavar dinero o no. ¿Okay? Con la actividad, lógicamente. Esta parte de la identificación de clientes es una de las políticas esenciales en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Sí? La identificación de clientes y usuarios, el saber con quién estás haciendo negocios, es una política fundamental. Por ejemplo, tenemos una de las actividades vulnerables, pues es la compra-venta de vehículos. Entonces tú vas a la agencia y dentro del papeleo pues te empiezan a investigar quién eres, tráeme tu identificación, tu RFC, tu comprobante de domicilio. Oye, si te vengo a comprar, pues sí, pues yo quiero saber quién eres, ¿sí? Porque es una de las áreas donde es más susceptible lavar dinero, ¿ok? También solicitar información sobre la actividad de ocupación. Los bancos también tienen estas políticas. Por ejemplo, los bancos tienen una política de conocimiento del cliente. De repente te habla el del banco, oiga, aquí dice que quiero conocer su empresa, pues
quiero ofrecerle pues unos beneficios, o sea, si por un lado te quieran vender, por el otro tienen una política de conocimiento del cliente, es conocer sus actividades, conocer su lugar donde desarrolla la actividad, si dice que mete tanto, su actividad es de tantos millones de pesos, pues saber que sí los puede acreditar debidamente y que no está realizando el lavado de dinero a través de esta, ¿cómo se llama? De esta institución. Entonces, por un lado es esa política de conocimiento del cliente, ¿vale? Solicitar información del dueño beneficiario final, que esto es uno de los elementos que luego por ahí se pierde. Saber quién es el que está atrás de todo es complicado, ¿sí? Y es lo que está buscando específicamente la unidad de inteligencia financiera. Custodiar y proteger, resguardar y evitar la destrucción de computación, información y documentación. Esta es una de tus obligaciones. Brindar las facilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de verificación, que es lo que hace la unidad de inteligencia financiera a través del SAT, y presentar avisos o informes a la UIF, a la unidad de inteligencia financiera, por conducto del SAT. Bueno, entonces, este cumplimiento pues, va relacionado en materia de enviar informes a través de un sistema y que va regulado. ¿Qué información debemos de cumplir o qué información tenemos que resguardar? Pues aquí hay propiamente las reglas de carácter general nos establecen algunos lineamientos que debemos de cumplir, pero específicamente en materia de prevención de lavado de dinero, una de las obligaciones es el identificar cliente y usuario, y otra principal es el tener un manual de criterios y medidas y procedimientos internos de identificación de clientes. De hecho, en las visitas de verificación que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera, lo primerito que te van a pedir es tu manual. Dame tu manual. Bueno, primero se identifican y te dicen, a ver, ¿quién es el responsable del cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero? Julianito de tal, el conta. Ahora, con el conta y a ver, conta. Manual. Manual de políticas y procedimientos. ¿Por qué? Pues que lo primero que va a identificar es, a ver, ¿qué estableciste como política? ¿Cuáles son tus criterios? ¿Cuáles son tus medidas? ¿Cuáles son tus procedimientos internos? Y ahora vamos a ver si los cumples. Y si esos procedimientos internos, lógicamente, tienen que estar en concordancia con lo que la legislación tiene en materia de prevención de identificación del lavado de dinero. Entonces, y todo lo que conlleva el marco normativo, pues hay que conocerlo. Entonces, es lo primero que te van a pedir, tu manual, tus expedientes de identificación de clientes usuarios, ¿sí? Tu política de acumulación de operaciones. Eso es lo que primero te van a pedir. Y lógicamente hay que conocer el marco regulatorio. El marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, que conlleva o contiene operaciones, tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, terrorismo, financiamiento de terrorismo, terrorismo internacional, el reglamento de la ley PIORPI, ¿sí? Reglas de carácter general, criterios de la unidad de inteligencia financiera y recomendaciones del GAFI. Entonces, este es el marco regulatorio que nosotros debemos de considerar para la implementación de nuestro compliance en materia de prevención de lavado de dinero. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos recursos de procedencia ilícita, pues lógicamente el 400 bis, pues te habla que es un tipo penal muy amplio, ¿sí? Y que este tipo penal, pues conlleva elementos donde la carga de la prueba la tiene el imputado. Es decir, si a ti te dicen que tú eres el que estás lavando dinero, tú eres el obligado a demostrar que no es así. Te dicen que si tus recursos es de una procedencia ilícita, tú deberás de demostrar que es de una procedencia lícita, ¿sí? A esto se le conoce como el derecho penal del enemigo, es decir, la carga de la prueba recae en el actor, ¿sí? Porque en principio de cuentas, en un derecho, en una cuestión penal, el obligado a demostrar pues es el que acusa, es el órgano de gobierno.
En el delito de lavado de dinero, no. Igual, en delincuencia organizada, tampoco. En delincuencia organizada y en lavado de dinero, el que está obligado a probar que no es delincuencia organizada, que no es lavado de dinero, que no es financiamiento de terrorismo, es el acusado. Entonces, ese es importantísimo y va relacionado, y luego lo andamos, sobre todo el lavado de dinero, lo vamos muy de la mano con los delitos de defraudación fiscal y demás. Pero el tipo penal es muy amplio de lavado de dinero, que se administre, enajene, adquiera, enajene, administre, custodie, posee, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba de cualquier por cualquier motivo, transporte, transfiera dentro del territorio nacional al extranjero o del extranjero al territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que es de una actividad ilícita o proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita. Si tu recurso contempla, si ustedes ven el tipo penal, es muy vasto. O adquieres, o enajenes, o con el simple hecho de que tengas conocimiento que viene de una actividad ilícita, tú estás formando parte de la actividad de lavado. Entonces es una cuestión importante. De igual manera, si conocemos la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad, la titularidad de los recursos de los derechos y que tenemos conocimiento de que vienen que proceden de una actividad ilícita o que representan el producto de una actividad ilícita, también es un delito de lavado de dinero y se castiga de 5 a 15 años de prisión. Entonces, cuidado con esa parte. Y aquí nos dice, basta que haya indicios fundados o certeza de que proviene de una actividad ilícita para que que no puedas acreditar su legítima procedencia y vas a ser imputado por el delito de recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Lavado de dinero. Entonces, el tipo penal es muy amplio. Aquí les dejo unas tesis que es importante reflexionar. ¿Sí? Cuando no podemos acreditar de dónde proceden los recursos, en materia de lavado de dinero. Y es por el hecho de que nosotros tenemos que demostrar, ¿sí? Y es lo que decíamos, el derecho penal de niño. O sea, la carga recae en el actor, ¿sí? En el imputado. Y lo concatenamos con la delincuencia organizada y pues esos 15 años se nos convierten en 40 y bueno, se van sumando a los delitos y es una chulada esta cuestión. Ley de delincuencia organizada establece que cuando 3 o más personas realicen actividades o se pongan de acuerdo para realizar una actividad de forma permanente y reiterada que por sí o unidas a otras y que den como resultado cometer alguno de los siguientes delitos, y si ustedes ven en la parte final las operaciones de recursos de procedencia ilícita, pues esos recursos que en primer lado eran, bueno, en primera instancia es lavado de dinero, se convierte también en delincuencia organizada, cuando son 3 actores los que se ponen de acuerdo, como lo hice en forma permanente y reiterada, para realizar ese resultado. Estamos hablando de un delito de lavado de dinero y por otro lado un delito de delincuencia organizada. Pero es una chulada y eso es otro punto de aparte. Pero es importante conocer la connotación que puede tener el delito de lavado de dinero y que lo que estamos evitando es, a través del establecimiento de un compliance, es caer en estos supuestos. Pero bueno, ahí les dejo la parte de delincuencia organizada, el marco normativo. Y bueno, sujetos. ¿Quiénes son sujetos de esta ley? Pues tanto personas físicas como morales que realicen cualquiera de las actividades consideradas vulnerables dentro de los artículos 14 y 17. El 14 es para instituciones financieras y el 17 es para el 17 es para, actividades vulnerables. Y aquí vamos a ver algunas actividades vulnerables. Por ejemplo, la parte de juegos con apuestas es una actividad vulnerable. La emisión y comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito, tarjetas pagadas, también es una actividad vulnerable. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajeros también es una actividad vulnerable. Ofrecimiento habitual de personas con operaciones de mutuo sin garantía, ¿sí? O préstamos, con o sin garantía también es sujeto a actividad vulnerable. Servicios de construcción, desarrollo de inmuebles o
intermediación en la transmisión de propiedad o construcción de derechos, ¿sí? Esa actividad vulnerable. Comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas y jóvenes. Subasta, comercialización de obras de arte. Comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Blindaje de vehículos, ¿sí? Servicio de traslado de custodia o custodia de dinero o valores. Comercialización e intermediación de metales preciosos y piedras preciosas. Subasta, comercialización de obras de... Ay, perdón, ya me perdí, lo repetí, una disculpa. Prestación habitual de servicios de blindaje y prestación de servicios profesionales, ¿sí? La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente, en los que se prepare para el cliente o se lleven a cabo a nombre de él y representen del cliente. Prestación de servicios de fe pública. Recepción de donativos, ¿sí? Servicios de comercio exterior. Esas son las actividades vulnerables. El ofrecimiento habitual de activos virtuales. También esas son actividades vulnerables. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, observar la legislación fiscal. La legislación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero. La legislación penal, ya vimos cuáles son. Conocer al cliente, ¿sí? Conocer al cliente es una de las obligaciones fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero. Tener nuestro manual de políticas, ¿sí? Donde plenamente digamos en qué casos y por qué casos. Un enfoque basado en riesgos. Hay que minimizar el riesgo con la implementación de políticas, ¿sí? También algo que se me pasó, que no se los puse ahí, perdón, es la parte de que están prohibidas las operaciones en efectivo hasta ciertos montos, ¿sí? No puedes realizar operaciones en efectivo, está prohibida por esta ley, ¿sí? También hay que ver nuestra estructura interna. Si vamos a establecer un compliance officer en materia de prevención de lavado de dinero, o un compliance en materia de prevención de lavado de dinero, tendremos que establecer dentro de nuestra estructura interna, pues esta figura, el establecer las políticas relacionadas con el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, el oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, y estar supervisando, ¿sí?, su debido cumplimiento, su due diligence, o sea, la debida diligencia, debemos estar muy pendientes de ello. Una capacitación adecuada, no podemos dejar de capacitar al profesional en materia de prevención de lavado de dinero y también al personal. O sea, hay que hacerlos partícipes de esta cuestión relacionada con lavado de dinero. O sea, que no se presten a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la empresa va a ser responsable, ¿sí? En la medida en que no implemente controles, va a ser responsable del lavado de dinero, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. El establecimiento de mejores prácticas, y esto va enfocado con la parte de gobierno corporativo y va de la mano, yo lo veo así, como un proceso administrativo donde constantemente estamos analizando, supervisando, corrigiendo, estamos constantemente mejorando, ¿sí? O sea, el hecho de que yo tenga un manual no quiere decir que con ese manual lo tengo que dejar. De hecho, el manual lo tienes que tener cada año. Ah, caray, ¿cómo es eso, David, de que cada año? Pues yo nada más te digo, los umbrales, ahorita hablo un poquito de los umbrales ya para terminar. Los umbrales, en las actividades vulnerables que pudimos ver ahí, hay dos políticas. Uno es identificar y el otro es avisar, ¿sí? Hay un umbral de identificación, hay un monto a través del cual vamos a tener que ir identificando y hay un monto que debemos de llevar un control que en el momento en que sobrepase ese monto se debe de dar aviso a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, los umbrales están
están ligados en función de las UMAs, de las unidades de medida de actualización, están todos los umbrales relacionados con las UMAs. Entonces, la UMA cambia de valor cada año. En el mes, antes del 31 de diciembre ya conocemos, perdón, 31 de enero ya conocemos el valor de la UMA. Entonces, nosotros tenemos que tener un manual donde tengamos nuestra política actualizada en los valores de la UMA hasta diciembre, hasta 31 de enero de 2021, y del 1 de febrero de 2021 en adelante, pues vamos a tener otro manual relacionado con los valores donde actualicemos el valor de esa UMA. Entonces, es importante tener una constante actualización, ¿sí? Es importante tener una constante actualización de nosotros en la materia de capacitación, y por otro lado, es importante tener una gran capacitación, una constante actualización entre los mecanismos. Otra de las obligaciones es, si nosotros queremos implementar un compliance, es identificar primeramente nuestra obligación. Por ejemplo, si somos agentes inmobiliarios o si somos, ¿cómo se llama? Inmobiliarias o constructoras, nosotros tenemos que identificar primero ya nuestro manual. Ya establecimos las políticas del manual, ya nos quedó bien bonito, ya está actualizado, ya lo tenemos ahí. Ok, dáselo a conocer a tus vendedores, ¿sí? A ver, vengan vendedores. Les vamos a dar una capacitación relacionada con el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Cuando venga un cliente, un posible cliente, tú tienes que identificar, o más bien ya cerraste la venta, tienes que realizar este procedimiento. Le vas a pedir esta información. Vas a preguntarle si hay un beneficiario final. Ah, caray. ¿Y ese con qué se come? El beneficiario final es el que va a gozar de lo que se está llevando a cabo. El último beneficiado con esa compra. El último beneficiado con esa propiedad, con ese bien, con ese vehículo. ¿Me explico? Y es muy susceptible. ¿Sí? Muy susceptible a que esa información sea falsa. Por ejemplo, si llega, ya no puede llegar el Chapo porque ya está encerrado. Pero si llega, no sé, el Mencho, llega y llega a comprar un vehículo. Pues de entrada le van a negar la venta del vehículo. Yo diría que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identificarlo. Y en ese caso, como es una operación, bueno, es una operación relevante, es un aviso de 24 horas. Tú le tuviste que haber dicho a la unidad de inteligencia financiera, casi, vino y lo compró y se acaba de ir. ¿Me explico? Es una situación muy, muy extraordinaria. Sin embargo, específicamente tenemos que darle cumplimiento a ese tipo de situaciones. No sé si me explico. O sea, específicamente nosotros tenemos que tener una política para ese tipo de situaciones. Un enfoque basado en riesgos. ¿Qué probabilidad hay de que llegue el Mencho y te compre un terreno? Pues, muy grande. Por ejemplo, hay actores muy importantes. Hay una figura dentro de la materia de prevención del lavado de dinero que son las personas políticamente expuestas, los PEPs. Es decir, que al momento en que yo estoy llevando a cabo una operación, me tengo que cerciorar que la persona con la que estoy llevando a cabo la operación no es un PEP, no es una persona políticamente expuesta. ¿Por qué? Porque se tiene que dar aviso. Ejemplo, llega Silvano, nuestro gober, llega y me quiere comprar un terreno. No le voy a negar el terreno. Se lo voy a vender más caro. Bueno, a precio justo. Se lo voy a vender, pero yo tengo que identificar este tipo de figuras y tengo que dar un aviso especial, ¿sí? Pero tengo que establecer una política donde diga, funcionarios de órganos federales, estatales, municipales, de esta clasificación, son personas políticamente expuestas. La misma legislación te lo establece. Las reglas de carácter general, los criterios de la UIF, ¿sí?
Ellos son los que te van a establecer las reglas muy puntualmente. Oye, ¿y dónde voy a buscar las? Es tu problema. ¿Dónde voy a encontrar la lista de los PEPs? Pues es tu PEPs, es tu pedo, pero tú te encuéntralos. ¿Sí? Y hay empresas que se dedican a darte esto. ¿Por qué? Porque los funcionarios están constantemente cambiando. Entonces, hay medidas de control para los funcionarios del gobierno federal, estatales, municipales, que tienen que, además de presentar su declaración anual, tienen que presentar una declaración patrimonial. Y es ahí donde va ligada esta información. ¿Y a quién se la mandamos? Pues se la mandamos a la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta unidad va a procesar toda la información que le mandamos nosotros en los informes. Va a realizar los cruces de información, los avisos, ¿sí? Y va a decir, ok, esta persona ya pues, aparentemente está realizando lavado de dinero, bloqueale la cuenta. Oye, pero necesitas empezarle, bueno, si hay un lavado de dinero, necesitas hacer una querella, necesita la Unidad de Inteligencia Financiera emitir una querella donde pues, a la Fiscalía General de la República le llega a llegar el expediente donde diga que fulano de tal está relacionado con el delito de lavado de dinero para que en segunda instancia la Fiscalía gire la orden, ¿sí?, de investigación, en este caso de presentación, y como consecuencia puede solicitar una medida precautoria que es el embargo de las cuentas bancarias o el bloqueo de las cuentas bancarias. Ese es el procedimiento correcto. ¿Qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Ah, bloqueo. Oye, pero pues no tiene la facultad. Sí, pero pues ampárate. Y así se está llevando a cabo a estas últimas instancias el bloqueo de las cuentas bancarias, que ese es otro show, el bloqueo de cuentas bancarias es otro show. No me quiero perder mucho ya, yo creo que ya ando un poquito fuera de la materia, pero regresemos al punto toral. El principal es, pues, ¿por qué un compliance? ¿Por qué un compliance? Porque es necesario que si nosotros estamos realizando una actividad vulnerable, tener los elementos de cumplimiento. Entonces el compliance va muy ligado con eso. Entonces es una figura que podemos adoptar, que nos marca procedimientos internos, que nos marca políticas, que nos marca elementos esenciales para nosotros cumplir con esa legislación. Pero todo ya dentro de una figura, ¿sí? De una figura de un corporativo, de una institución. Y tener una persona responsable de ese cumplimiento. O sea, por eso es importante el compliance. Ahora, en materia de prevención de lavado de dinero, les vuelvo a repetir, el lavado de dinero está en cualquier lado. Está en cualquier lado, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a lo que se estilaba antes, bueno, en determinado momento, pues, llega una persona, las agencias bancarias, las agencias de vehículos era una figura muy adecuada para lavar dinero. Ah, caray, llegaba una persona, veía un carro, pues yo quiero mi mamalona, yo quiero mi camionetón, quiero mi Raptor, órale. Y te decía, no, pues vale 1.200.000 pesos, órale. Iba la persona, dame la cuenta bancaria, iba la persona y ¡pam! Depositaba el enganche, 500.000 pesos en efectivo, a la cuenta de la agencia. Y llegaba con el de ventas, mira, ya te hice el depósito de la mitad. En cuanto me la traigas, te pago la otra mitad. Pero yo la quiero azul. Y resulta que llega la persona y específicamente llega la camioneta y dice, ¿sabes qué? Ya no la quiero. Me arrepentí, voy a comprar una casa. Regrésame mi dinero. Oye, te voy a cobrar una penalización. No hay problema, cóbratela. ¿Sí? Y le daban un cheque a la persona. ¿Qué es lo que hizo ella? Lavar dinero. Agarró el dinero en efectivo, lo metió en una cuenta y obtuvo un cheque. Agarra un cheque, viene de una agencia, va y lo deposita a su cuenta. Olvídense el impuesto, eso es otra cosa. Aquí lo que estamos buscando es dinero sucio, convertirlo en dinero limpio. Entonces, ¿qué hicieron las agencias de banco? La agencia, la AMDA, le recomendó
a las agencias que en la forma en la que les hicieran los depósitos es en la forma en la que le tenían que regresar. Es decir, que si tú ahorita vas y quieres dar un enganche y te arrepientes al final del día, vas y depositaste en efectivo, lo que hace el banco es que te gira una orden, ¿sí? Para que entreguen el dinero en la misma forma. Es decir, si tú lo depositaste en efectivo, te lo van a regresar en efectivo. ¿Para qué? Para no propiciar el lavado de dinero. Entonces, son políticas que tuvieron que adoptar a raíz de ¿qué? De los eventos que ellos mismos están contemplando, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, por eso les decía, se escucha mal, pero es importante que para prevenir el lavado de dinero, tenemos que entender cómo es que se lava el dinero, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante. Se oye un poquito drástico, se oye difícil, pero al final esa es la parte. O sea, tenemos que entender en qué consiste el lavado de dinero, en qué consiste esta materia de lavado de dinero y cuáles son las consecuencias, cuál es el delito, cuál es el tipo penal al que estamos sujetos, ¿sí? Y el 400 bis de 5 a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, ¿sí? Y les digo, el tipo penal es muy amplio, ya lo vimos. Quien custodia, administre, o sea, es un tipo penal muy amplio que todos podemos caer, y más aún, el que está obligado a demostrar que no fue lavado de dinero eres tú, el imputado, ¿sí? Y ya hay tesis que lo reafirman, ahí se las dejo, ahorita les paso el material, eso no se preocupen. Pero al final del día es eso, ya entendimos por qué la importancia de un compliance, ya entendimos pues, qué es el lavado de dinero. Y ahora hay que entender por qué las actividades vulnerables, porque esas actividades, nos dijo el Gafi, son las más susceptibles para lavar dinero. Por aquí nos ponen una de las actividades vulnerables, por ejemplo, es la parte de los préstamos, de los mutuos, ¿sí? Los mutuos, inclusive había un criterio que decía que los mutuos entre compañías pertenecientes al mismo grupo no era necesario dar aviso. A principios de año, si no el año pasado, cambia la mecánica y dice, y fíjense, fue un criterio de la UIF. ¿Cuál es cuál es lo que dice la ley? Pues los préstamos son sujetos de actividad vulnerable. Salió un criterio de la UIF que dijo, oigan, si los préstamos son entre compañías del mismo grupo, pues no es una actividad vulnerable. Y después cambia el criterio. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes y actualizar nuestro manual. Si nosotros tenemos empresas de grupo, compañías que pertenecen en una porción accionaria a otras y estamos realizando préstamos, sí es susceptible de actividad vulnerable. O hay empresas que tienen una empresa de tesorera, o sea, son empresas de grupo y la empresa tesorera pues subsidia las operaciones de diferentes grupos. Entonces, esa es una actividad vulnerable y debemos de cumplir, ¿sí? Los notarios tienen obligaciones de cumplir. O sea, hay toda una red ya establecida en materia de prevención de lavado de dinero que nosotros debemos de estar muy pendientes de su cumplimiento. Entonces, esa parte es importante. Entonces, nuestras actividades vulnerables. ¿Por qué es importante identificar nuestra actividad vulnerable? Dirás tú, pues es que yo no me dedico a comprar y vender carros. Bueno, está bien. Yo no me dedico a vender inmuebles. Ok. Yo no me dedico a ser agente inmobiliario. Ok. Pero posiblemente tengas una restricción en materia de pagos. La restricción que hacía referencia yo es la restricción en materia de pago. Es decir, que a medida en que bueno, hay una prohibición, está en el 32 de la ley federal, de la ley PRP, donde te establece que tú no debes de recibir pagos en efectivo superiores a determinada cantidad. No recuerdo ahorita el valor de las sumas.
Pero esa parte es la que debes de contemplar, ¿sí? En materia de lavado de dinero, porque tú te puedes prestar. O sea, el ejemplo que les daba con la agencia. Imagínate que llega alguien y te dice, pon la actividad que tú quieras. ¿A qué te dedicas? No, pues a comprar y vender aguacate. No, bueno, o una menos común. Me dedico o soy una refaccionaria. Ah. Y llego y te digo un día, oye, necesito un motor. ¿Me lo puedes conseguir? Sí. Órale, dame tu número de cuenta. Órale. Voy al banco y te deposito 200,000 para que me consigas el motor. Eso fue en la mañana, y en la tarde te digo, oye, ¿sabes qué? Mira, ya te hice el depósito, pero se me atravesó algo y no voy a poder. ¿Por qué no me regresas el dinero? Se acaba de poner el ejemplo con la agencia, sería el mismo equivalente. Si tú le entregas el cheque, tú puedes estar propiciando posiblemente un lavado de dinero, porque era dinero que estaba en efectivo y que se incorporó al sistema financiero. Ya que tú le pongas la penalización o que te digan, no, no te preocupes, descuéntame el 10%, estoy consciente. No, pero necesito el dinero para atrás. Dices tú, me gané 10% nomás por recibir. Aguas. Estás propiciando un lavado de dinero. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que considerar al momento de establecer este tipo de cumplimiento. Te digo, voltear a ver las actividades vulnerables. Nosotros en lo particular traemos un dilema. Ahorita con el outsourcing se está haciendo un dilema, porque ya no solamente te piden que te des de alta en el portal de servicios especializados, sino además que estés cumpliendo tus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Híjole, pues ahí es toda una disyuntiva. Hay que analizar cada caso en particular y establecer los mecanismos puntuales para su cumplimiento. Entonces, ¿por qué compliance? ¿Sí? ¿Por qué compliance? Porque hay que poner normatividad. Porque hay que saber el delito de lavado de dinero para no estar cometiéndolo. Y porque hay que identificar nuestra actividad vulnerable para saber si nosotros no estamos participando en el lavado de dinero. Y si es que estamos participando involuntariamente, establecer los mecanismos para prevenir ese lavado de dinero. Con esto termino mi participación. Fue muy, muy somero. Cada tema tiene mucho de dónde cortar, mucha tela, mucha amplitud. Por respecto al tiempo y las condiciones en las que estaban establecidas mecánica, pues entramos a esta parte de preguntas. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, contador David Pantoja, por su excelente participación. Tenemos una pregunta de Adriana. Nos dice, ¿qué pasa si una persona moral se percata de que uno de sus socios o accionistas posiblemente tiene recursos que no son de actividad desarrollada? Bueno, en ese caso, pues ahora sí, como dice el comercial, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. O sea, sí tienes que estar muy pendiente de que tú puedes estar propiciando un delito o estar siendo cómplice de un delito de lavado de dinero si es que te vinculan con esa persona. Entonces, esa parte, pues, lo correcto sería pues, que te hicieras a un lado, que deshicieras esa sociedad y que buscaras pues tú o tener plenamente identificado de dónde proceden todos tus recursos para que no caigas en el cómplice o formes parte de una complicidad por el delito de lavado de dinero. Esa sería mi perspectiva. Yo creo que eso es lo que debes de hacer, buscar la manera en que tú no seas vinculado con eso si es que tus recursos provienen de una fuente lícita, porque si no estás siendo cómplice del delito de lavado de dinero. Acuérdate que con el simple hecho de que tengas conocimiento que provienen de una actividad ilícita, puedes configurar el delito de lavado de dinero. Entonces sería, desde mi perspectiva, lo que tendrías que hacer. Gracias, contador. Hugo nos pregunta, ¿el soborno y la corrupción en empresas cómo está regulada en México?
¿Hay algunas guías para empresas para prevenirlo? Mira, como tal, el soborno y la corrupción, lógicamente, todo viene desde casa. A ver, las empresas, lógicamente, tienen políticas, por eso se establece un gobierno corporativo. A mayor tamaño de empresa, hay mecanismos que están propiciando ese tipo de situaciones. Eliminar la corrupción. De hecho, por ahí, si no mal recuerdo, hace 2 años salió una ley anticorrupción que integra o busca que gobierno de todos los ámbitos, estatal, municipal y federal, se ciña a esas regulaciones para evitar este tipo de actos, lo que es la corrupción. Ahora, en las empresas, lógicamente, pues va a depender del tamaño. A medida que tú seas una empresa con mayor crecimiento, con mayor tamaño, pues tendrás que establecer elementos. Uno de los elementos importantes es, por ejemplo, gobierno corporativo, y dentro de esas directrices de gobierno corporativo, ahí es donde tú tendrías que establecer los lineamientos para evitar la parte de esa corrupción. Por ejemplo, uno de los casos más sonados es el de Odebrecht, que está a nivel mundial y que el caso de corrupción fue muy, muy, muy grande. Entonces, esas empresas pues ya buscan una autorregulación, evitando pues evitando eso, que participen o formen parte de un procedimiento de corrupción. Entonces, pero eso ya es desde adentro, o sea, las empresas lógicamente tendrán que autorregularse. Por eso es importante esta figura del compliance, porque es lo que busca. Lo que busca el compliance es autorregularte para no cometer ilícitos. Eso es lo que busca. Entonces, un ilícito es esta parte de la corrupción, y pues lógicamente si tú me dices, ¿hay mecanismos? Sí. ¿Es un gobierno corporativo? Sí. Es la adopción de políticas anticorrupción dentro de un gobierno corporativo a través de una oficina de cumplimiento y con un oficial de cumplimiento. Ese creo que sería el tema a tratar dentro de las empresas, que incorpore esta figura de cumplimiento para evitar ese tipo de conductas que es corrupción. Gracias, contador. ¿Alguna más? Sí, Luis Enrique nos pregunta, ¿qué institución o quién es quien da aviso a la unidad de inteligencia financiera de posibles operaciones vulnerables? De entrada, ¿quién da aviso? Pues los que realizan las actividades vulnerables. Los sujetos, tanto físicas como morales, que realicen actividades vulnerables tienen obligación de registrarse en el portal de prevención de lavado de dinero, y son los obligados a estarle mandando información a la autoridad de lo que está sucediendo. O sea, es decir, si tú estás llevando a cabo una operación vulnerable, por ejemplo, una actividad inmobiliaria, y cumpliste con los lineamientos, pues, ¿cuáles son tus lineamientos? Identificar y avisar. Identifiqué a mi cliente y cumplió el umbral, avisé. Eso es lo que yo tengo que hacer como sujeto obligado. Entonces, va por actividad, y tal es tanto física como moral. Están en el 17. ¿Quiénes son otros obligados de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero? Los bancos. Los bancos son el principal obligado en materia de prevención de lavado de dinero, y son los que cumplen. Y es más, no cumplen con la UIF, cumplen con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero mandan reportes especiales, ¿sí? Si alguien es una persona políticamente expuesta y lleva o realiza una actividad sujeta de reporte, son los que mandan los primeros reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, depende de la actividad. Y si esa actividad vulnerable que está tipificada en el artículo 17 de la Ley Federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, son los que te tienes que obligarte a registrar ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lógicamente, una de las obligaciones es manual, otra es poner a la persona en cumplimiento, establecer las políticas y presentar los avisos. Muchas gracias, contador. Leticia nos pregunta, cualquier persona física o moral que realice un préstamo, por ejemplo, por más del monto que dice en el portal, 1,605 UMAS, 143,840.10 pesos, en un plazo acumulado de 6 meses, ¿debe dar aviso por este préstamo realizado, aunque no sea con la misma persona? Sí debe de dar aviso. Desde mi óptica, sí. Aquí no te establece que sea
fulano, sutano, lo que decíamos, ya cambió el criterio, si es de grupo, ¿me explico? Aquí lo que entiendo es que una persona realizó un préstamo y en el periodo de los 6 meses, con esa persona superó el umbral, tiene que dar aviso. Ya lo identificó y tiene que dar aviso. Lógicamente, si es un préstamo con otra persona, pues tendrá que llevar el acumulado por cada una de las personas con las que esté llevando a cabo esa operación, o sea, con el préstamo. Es más, si tú vas y lo ratificas ante notario, el notario va a avisar y tú tienes que avisar por tu parte. Entonces, por ahí va, pero es por cada persona con la que realices el acto de actividad. O sea, si realizas el préstamo con David y David superó las 1,605 UMAS, das el aviso de que a David le prestaste. Si lo estás llevando con Paul, Paul vas a llevar su registro y en los 6 meses supera, tienes que avisar. Es con cada persona con la que lleves a cabo la actividad. Gracias. Tenemos un comentario de Eric. Dice, la primera oración del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal